¿Qué tal, amigos de Tiempo la Noticia Digital? Nos encontramos con el diputado Jorge Soto, quien nos va a comentar acerca de la ley anticorrupción. Diputado, muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Alberto. Si nos pudiera comentar, para entenderlos todos los ciudadanos, ¿de qué se trata esta ley anticorrupción, legislador? Bueno, lo primero que hay que comentar es que los trabajos que estamos haciendo en el Congreso de Chihuahua tienen que ver precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos obligadas las legislaturas locales, las legislaturas estatales, a armonizar y a cambiar varios de nuestros ordenamientos jurídicos para que estén en sintonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. En Chihuahua, en el Congreso local, algunas diputadas y diputados tenemos la convicción de no quedarnos con los mínimos que marca el Sistema Nacional, sino hacer un sistema estatal anticorrupción en Chihuahua lo más robusto posible. El Sistema Estatal Anticorrupción es una oportunidad para dejar la historia de opacidad y corrupción que hemos vivido durante muchos años, pero sobre todo en los últimos años, en todo este saqueo y abuso que se hizo desde la función pública, donde personas, funcionarios públicos que de la noche a la mañana se hicieron multimillonarios con los recursos de todos los chihuahuenses. Antes que nada, el Sistema Estatal Anticorrupción es una oportunidad. La oportunidad, por un lado, lo dividía en dos, por un lado, de que sea más difícil cometer actos de corrupción y que en la eventualidad de que alguien cometa un acto de corrupción, pues entonces que le resulte muy caro. En este sentido, en que le puede resultar muy caro, por ejemplo, la extinción de dominio ahora va a ser por enriquecimiento ilícito. Antes del Sistema Estatal Anticorrupción teníamos que para confiscarle bienes a alguien solo podía ser por los delitos de trata de personas, secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Ahora, con el enriquecimiento ilícito, pues va a ser mucho más fácil confiscar bienes mal habidos de funcionarios públicos que hayan abusado de sus cargos, por ejemplo. En la materia de hacer más difícil el cometer actos de corrupción, pues se hace todo un sistema con diferentes instrumentos, donde se integran, por ejemplo, órganos internos de control que no existían con el grado de autonomía que les va a proveer el Sistema Estatal Anticorrupción. Importantísimo la forma de hacer los nombramientos de posiciones clave, por ejemplo, la del fiscal anticorrupción o la del auditor o auditora superior del Estado. Hemos visto que los nombramientos que se hacían antes, pues los hacía prácticamente el ejecutivo en turno, el gobernador. Entonces ponía a vigilar a sus propios amigos y compadres. Cuando hay una relación y un conflicto de interés de esta manera, pues vemos justamente lo que vimos o hemos visto en Chihuahua en los últimos años, que quien tenía que vigilar al gobernador, por ejemplo, pues tenía una relación directa incluso de negocios con él. Esto no va a suceder más porque vamos a tener elementos de participación ciudadana donde propios ciudadanos que tengan integridad, honorabilidad demostrada, pues nos ayuden en el Congreso a la selección del fiscal anticorrupción, por ejemplo, o del auditor superior del Estado. Que ellos hagan una propuesta, que se hagan exámenes de confianza, que se hagan exámenes de conocimientos técnicos y posteriormente pasen a la votación en el Congreso. Esto nos va a ayudar a salir de la dinámica de negociación política entre partidos en el Congreso, en esta dinámica de cotos y cuotas que hemos vivido durante muchos años. Tiene elementos muy innovadores. En Chihuahua hemos querido ir a más. Por ejemplo, estamos trabajando también arduamente en una nueva ley de adquisiciones. Esto no lo tocó el Sistema Nacional Anticorrupción. Una nueva ley de adquisiciones que nos permita que lo que compre el gobierno, que la obra pública que haga el gobierno realmente sea en las mejores condiciones para el Estado y para todos los chihuahuenses. Queremos evitar con esta nueva ley y con todos los candados que le vamos a poner, pues que se construyan, que se formen empresas y constructoras de la nada para hacer un gran negocio con el recurso de todos los chihuahuenses. Esto no será posible a partir de que tengamos lista esta nueva ley de adquisiciones. Estamos trabajando arduamente para hacer un sistema robusto que se apunta de lanza a nivel nacional, pero también esto es una esperanza. No podemos caer en la ingenuidad que solo por cambiar leyes vamos a cambiar el estado de cosas de la noche a la mañana. Aquí es importantísimo esta otra parte que es la voluntad de hacer las cosas y de hacer efectivas
estas leyes. Estamos viendo justo en las últimas semanas cómo con leyes antiguas, con leyes muy deficientes, cuando hay la voluntad en este caso, por ejemplo, del gobernador de llevar a funcionarios corruptos a la justicia, pues así se ha hecho, incluso con leyes muy imperfectas. Diputado, la gente a veces pregunta si esto no va a generar más burocracia al crear esta ley anticorrupción. ¿Qué podría comentar al respecto? Bueno, vamos a cuidar muchísimo, y yo soy un convencido personal de que los gobiernos deben de ser muy delgados, muy dinámicos, y que no se creen luego elefantes blancos que lo único que hacen es costar más y sirven para muy poco. Muchas de las estructuras nuevas que se van a crear salen de estructuras que ya están. Por ejemplo, el fiscal anticorrupción pues prácticamente se desprenderá de la propia fiscalía. No nos implicará más costos, seremos muy cuidadosos con esto. Igual la Auditoría Superior del Estado pues ya está, tiene un presupuesto. El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa pues saldrá de una sala del Poder Judicial. Vamos a ser muy cuidadosos en que esto no salga más caro, pero finalmente lo que realmente nos sale muy caro es la corrupción. Hemos visto cómo millones, cientos de millones de pesos han ido a ir a unos pocos bolsillos. Siempre nos saldrá mucho más caro no tener estos instrumentos de vigilancia y de rigor en el uso de los recursos de todos los chihuahuenses que lo que pueda costar algún funcionario. Seremos muy cuidadosos en que no nos salga más caro de lo que debe salir. Muy bien. Le agradecemos mucho la entrevista, señor diputado, aquí en sus oficinas para Tiempo, la Noticia Digital. Al contrario, Alberto, es tarea de todos iniciar una nueva era de transparencia, de dejar las sombras, la opacidad y la corrupción del pasado. Sí es posible, Chihuahua tiene remedio. El problema de la corrupción no es un problema que es genético, no está en nuestra ADN, no tiene nada que ver con la conquista, no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con el sistema que hemos creado o los sistemas que hemos dejado de crear. El sistema estatal anticorrupción es justo esto, una oportunidad que tenemos todos los chihuahuenses y todos los mexicanos de que los recursos vayan a donde deben ir, sobre todo a la gente que más lo necesita. Muchas gracias, legislador. Gracias, Alberto.